Hola a todas y a todos los estudiantes del primer año medio del Colegio Confederación Suiza. Les habla nuevamente su profesor Bruno Pastén para continuar con estas cápsulas de acompañamiento que complementan las guías y los materiales que se suben, ¿cierto?, a nuestras plataformas para poder comunicarnos y entregarle una buena educación. Bien, ya. Estamos nosotros viendo lo que es el género narrativo, ¿cierto? Vimos el género narrativo como un tema de libertad, lo hemos abordado así desde el principio de la unidad. También vimos un poco de lo que era el género lírico, lo breve que alcanzamos a pasar mientras aún teníamos clases. Y ahora estamos ya en los elementos del género narrativo. Ya hemos visto muchos ejemplos, hemos hecho varias lecturas, hemos visto los componentes básicos y estructurales que componen a este género. En esta cápsula es el lugar o la ocasión para hablar de dos conceptos que son fundamentales en el relato. Esto es el concepto de el espacio y el concepto de el tiempo. Bien, conceptos muy famosos hoy en día que se están abordando tanto por las ciencias, por la física, ¿cierto? Como también por la literatura, por los relatos ficticios. Tenemos un montón de obras, de novelas, de películas, de series que hablan sobre el tiempo, el espacio, otros mundos, etcétera. Bien, ya. Primero que todo, ¿qué es el espacio narrativo? Como ustedes deben imaginar, el espacio narrativo no solamente se refiere a los lugares físicos, a los lugares concretos donde ocurren los acontecimientos, sino que también puede incluir los espacios sociales, por donde se desarrolla la trama, y el espacio psicológico, que se desarrolla durante la historia. Bien, ahora, es muy importante que primero dividamos el espacio narrativo. Bien, se divide en tres: el físico, el espacio social, que se refiere al aspecto colectivo de los personajes que transcurren en la trama, ¿cierto? Y tenemos el espacio psicológico, que se refiere a la carga mental o a la carga emocional, sentimental, que se vierte en la historia. Bien. Y además también vamos a ver el concepto del tiempo. ¿Bien? El tiempo va a determinar el orden, tanto de cómo se presenta los hechos y acontecimientos que ocurren a lo largo de la trama, como también los distintos recursos narrativos de disposición temporal para hacer ciertos juegos narrativos que vuelven muy interesantes y enriquecen mucho las historias. En este sentido, el tiempo en la narración está dividido en dos grandes categorías: el tiempo de la historia, que es el orden cronológico de cómo ocurren las cosas, ¿cierto? Juanito salió de su casa, llegó al almacén, compró pan, se devolvió. Ese es el tiempo de la historia. Y luego está el tiempo del relato, que el tiempo del relato es diferente al tiempo de la historia porque no necesariamente va a seguir un orden secuencial. ¿Por qué? Porque un relato se nos puede presentar de distintos puntos de partida. Puede comenzar con cuando Juanito salió de su casa a comprar pan, o puede partir cuando Juanito ya está en el almacén y luego él recuerda que lo mandaron a comprar pan desde su casa. O puede partir al final, de Juanito volviendo con la bolsa del pan, caminando, metiendo la llave al portón y decir: vengo de comprar pan, aquí les cuento mi historia. Ah, ¿ven? Todo esto va a ser fundamental y va a enriquecer mucho el relato dependiendo de cómo se utilizan estos recursos y cómo se faciliten los contextos. ¿Bien? Bueno, primero tenemos el espacio, el concepto de espacio que ya les adelantaba que se divide en tres grandes secciones. El primero es el escenario, el espacio físico, los lugares donde ocurren las acciones de una historia. Bien, puede ser espacios muy abiertos, campos, bosques, montañas, como también puede ser espacios muy cerrados, como una habitación, una casa. ¿Ya? Y en una historia puede haber uno o más lugares, dependiendo de cómo se desarrolle la trama. Bien. Luego tenemos el espacio social, que el espacio social se refiere al entorno y al contexto cultural, al contexto económico también, y a todo lo que conlleva los aspectos sociales, las costumbres, lo moral, lo religioso, las creencias,
todo aquello que conlleva el contexto social en el que se desarrollan las acciones y en el que se desenvuelven los personajes. Bien, todos los personajes tienen o cargan un discurso. Van a reaccionar de diferente manera ante una misma situación, van a tener distintos niveles intelectuales, distintos dominios culturales, van a pertenecer a distintas etnias o van a pertenecer a distintos colectivos con su propia identidad. Estas son identidades que son netamente sociales. Por eso se habla del espacio social en la obra. Bien, por ejemplo, la familia de don Damasco Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y como tal gozaba de los miramientos sociales. Se distinguían por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Bien, ese es un fragmento de Martín Rivas, la obra escrita por Alberto Blesgana. Y en este pequeño fragmento se nos narra o se nos presenta a una familia, ¿cierto? La familia de don Damaso Encina. Esta es una familia aristocrática que ostenta lujos y que ya nos pone en contexto, ¿cierto? El espacio social que está ocupando o el espacio social en el que se desenvuelven esos personajes y desde qué posición van a dialogar, desde qué posición van a presentar sus perspectivas de mundo. Y finalmente tenemos el espacio psicológico, que es la atmósfera espiritual, las cargas de emotivas, sentimentales, de ideas que envuelven a los personajes y que también envuelven las acciones. Según los conflictos que se planteen, pueden verse espacios psicológicos sobre amor, sobre odio, sobre venganza, sobre desilusión, sobre soledad, sobre angustia. Bien, un clima de soledad va a modificar el comportamiento, va a determinar, mejor dicho, el comportamiento de los personajes y va a definir muchas características que ellos van a presentar. Por ejemplo, el espacio, el espacio psicológico de la venganza se puede ver muy marcado fácilmente en películas que se tratan sobre venganza, ¿cierto? De repente uno puede decir, ¿de qué se trata esta película? No, esta es una historia de venganza. Django sin cadenas, por ejemplo, si es que la han visto. Una historia de amor y de venganza, algo ahí como por ahí complicado. Entonces, el espacio que ocupa el espacio psicológico en la trama es muy importante, muy fundamental porque va a guiar a los personajes a resolver desde cierta carga emocional, desde cierta carga psíquica, y eso se va a notar en el relato. Bien, por ejemplo, en toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante, como si el aire estuviera estancado y podrido. Ahí se nos está presentando un relato de angustia, ¿cierto? Se nos presenta un relato de una persona que está incómoda, de una persona que se siente sofocada por el espacio, no solamente físico, sino que la carga emocional y sentimental que se está dando en el relato. Bien, entonces, chiquillas, chiquillos, es muy importante que comprendamos que los espacios van a enriquecer y van a poder darle muchas posibilidades al desarrollo de la obra y de cómo se desenvuelven los personajes en ella. Bien, el segundo punto que vamos a ver en esta guía, ya cerrando lo que es esta unidad, es el tiempo. El concepto del tiempo. Para Einstein, espacio y tiempo van de la mano, son indivisibles. Pero para la literatura el tiempo va a ser no solamente un contexto epocal, sino que también va a ser un recurso estilístico, un recurso literario para la presentación de la narración, el cómo se ordena y se presentan los acontecimientos ante el espectador o el lector. Bien, el tiempo adquiere un valor. Es un valor diferente según se trate de un relato real o un relato imaginario. El tiempo puede referirse tanto al hecho histórico, al origen en el que se cuentan los hechos, como también a la disposición de los acontecimientos en el relato. Como decíamos en un principio, tenemos primero el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es el orden lógico, el orden secuencial que tiene un relato, una historia que empieza y se acaba. Bien, y esto siempre va a ir de manera cronológica, desde lo que pasó antes y lo que pasó después. Es una secuencia, ¿bien? Pero también tenemos el tiempo del relato,
que es la disposición que ocupa el autor para presentar los acontecimientos. Como hablábamos del ejemplo de Juanito que fue a comprar pan. La historia puede partir tanto de Juanito yendo a comprar pan como ya Juanito devolviéndose. O puede partir al medio con Juanito en la panadería. Bien, pero la historia sigue siendo la misma. También tenemos el tiempo referencial o histórico. Este se refiere al contexto de época. Va un poco de la mano con el espacio social, ¿cierto? En qué año estamos, en qué época estamos. Eso nos dice mucho. Cuando situamos una historia de amor entre dos personas, va a ser muy importante en qué época están. Imaginemos, por ejemplo, una relación entre dos personas del mismo sexo. Es muy distinto haber tenido ese romance hoy, que hay mucha mayor libertad de expresión, que la gente ya no es tan prejuiciosa, que se busca el respeto, se busca el apoyo a la diversidad. Es muy distinto esa historia de amor ahora a esa historia de amor hace 40, 50 años atrás, ¿cierto? El contexto histórico va a ser muy determinante en el cómo se desenvuelven los personajes y qué es lo que van a hacer, ¿bien? Respecto a al tiempo como recurso estético, ¿ya? Hay alteraciones que se pueden generar en el tiempo entregado en la narración. Por ejemplo, el tiempo del relato puede incurrir en técnicas para alterar la disposición de los acontecimientos en la presentación que se nos está entregando a través del narrador y el relato narrado. Por ejemplo, hay técnicas que permiten una presentación estética de los acontecimientos. De esta forma, por ejemplo, aparece la anacronía, que es cuando se hace una ruptura en el orden cronológico de la narración y se detiene de alguna manera para decir algo que pasó antes o que pasó después, ¿cierto? Tenemos primero el primer movimiento temporal, se le llama analepsis, que es una retrospección, es decir, volvemos a un recuerdo del pasado. Estamos narrando algo que va avanzando así y de repente nos detenemos para tener un flashback, algo que nos regresa en el tiempo, recordar algo desde el principio de la historia, quizás que está antes del inicio de la historia. Nos otorga cierto... se relata un hecho anterior al tiempo del acontecimiento principal que se está narrando en ese momento. Y luego tenemos la prolepsis, ¿cierto? Que es la prospección o anticipación de un hecho, ¿ya? Saludan una mirada del narrador hacia el futuro. Es decir, que el narrador puede anticipar un hecho antes que ocurra. Bien, queda ahí, como que tiene una premonición, o tiene una prospección hacia adelante. Bien, entonces, si clasificáramos las alteraciones temporales de un texto, las tendremos que clasificar en dos grandes tramos. Primero, aquellos saltos que son hacia el pasado, es decir, analepsis, o aquellos saltos que son hacia el futuro, es decir, prolepsis. En la analepsis tenemos dos recursos principales. En primer lugar, el raconto, que es una extensa vuelta al pasado, que es un recuerdo bastante largo, que puede en un libro durar varias páginas, ya, que es un recuerdo extendido. O también tenemos en segunda opción el flashback, que como su nombre flash lo dice, que es algo rapidito, es un destello de luz, es un pequeño momento, un regreso breve, a veces violento, en que el tiempo desaparece por un segundo, se vuelve al pasado a recordar algo y vuelve al presente a seguir con el acontecimiento principal que está siendo abordado. Y luego al salto al futuro tenemos la premonición, que es como una visión del futuro, algo breve, cortito, y luego tenemos un flash forward, que es una anticipación breve, es una anticipación muy cortita del futuro que está generalmente motivada por un objeto o por alguna imagen o por algún presentimiento del personaje. Bien, de algún presentimiento de los personajes. Y luego en esta guía tenemos una actividad que consiste en leer un fragmento cortito y hacer una descripción del espacio psicológico que se presenta en ese fragmento. Y luego leer un cuento muy cortito que nos habla, ¿cierto?, de un misterio, de un doctor que lo hayan asesinado.
y que debemos saber qué es lo que pasó. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una actividad muy breve con el cuento a la mano, en el que tenemos que primero presentar cuál es el tiempo de la historia, es decir, el orden cronológico, cómo murió el doctor, quién lo mató, cuándo llegaron a verlo y los policías sacando la conclusión, y luego el tiempo del relato, es cómo se nos presenta la historia, cómo parte este misterio, ¿bien? Cómo está presentado en un cuento. Eso, chiquillas, chiquillos, creo que me extendí un poquito, estuvo levemente desordenado, pero si va de la mano de la guía van a poder entender muy bien la materia. Estamos cerrando ya la unidad. Se nos viene la próxima unidad ahora, que es una unidad enfocada a la ciudadanía, ¿cierto? La unidad se titula Ciudadanos y Opinión. Está basada en el texto argumentativo. Y el texto argumentativo es aquel texto que se centra en la discusión, en el debate, en el foro, en el intercambio de opiniones fundamentadas con argumentos. Buscamos que ustedes sean estudiantes informados, que participen activamente en la sociedad y que sobre todo participen críticamente en la sociedad, que tengan la capacidad de diferenciar aquello que es justo y aquello que no es injusto, aquello que hace bien como democracia y aquello que no. Y para ello tenemos que saber decodificar los argumentos, debemos saber discutir y debemos aprender a tener bases sólidas, estar informados y poder así participar activamente en nuestra sociedad. Para ello vamos a ver varios tipos de textos argumentativos, vamos a hacer varios pequeños debates, algunos ejercicios de pensamiento, vamos a ver temas polémicos como el aborto, la legalización de la marihuana, el matrimonio gay, la liberación de fondos de la AFP, no sé, ya va a haber de todo. Ya chiquillas, chiquillos, eso por ahora, les puedo adelantar eso. Y hasta luego, nos vemos, un saludo fraterno, que estén muy bien junto a sus familias, un abrazo, chau chau, nos vemos muy pronto, que estén muy bien.